Tengan todos muy buenos días. El día de ahora vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo a lo largo de las semanas acerca de las soluciones. Más que todo el día de ahora vamos a ver parte de las soluciones químicas, donde vamos a encontrar el estado sólido, líquido y gaseoso, y también estas por parte de los solventes y por parte también de los solutos. Si se combinan una con otra, qué resultado es lo que da. Pues al combinar, por ejemplo, lo que es un solvente con un soluto que es sólido y el otro sólido, pues vamos a ver qué resultado nos va a dar al final. Entonces son más que todos los estados físicos que vamos a poder ver ahora de ciertos solutos y ciertos solventes, para luego saber cómo estos se combinan y qué reacción tienen al combinarse estas mezclas, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros pues conozcamos acerca de esta composición y también, bueno, estas soluciones que se pueden dar también con los estados físicos. A lo largo de los temas anteriores hemos estado viendo acerca de lo que son los solutos, ¿verdad? Los solventes, aquellos que pues podíamos combinar entre sí al crear también una disolución y hacer mezclas entre ellas, ¿verdad? Entonces creo yo que ya entendemos lo que es un soluto, lo que es un solvente y si igual manera podemos encontrarlo también en nuestra casa con un simple pues agua, con el azúcar, con la sal, pues con estos componentes que se pueden dar en nuestro entorno y que podemos nosotros identificarlo, ¿verdad? Nosotros a la hora de hacer, por ejemplo, una azucarada, ahí estamos haciendo una disolución, ¿verdad? Estamos pues lo que es mezclando un soluto con un solvente. Entonces pues ya a la mano lo tenemos, ya lo hemos hecho, solamente es de saber cómo se llama más que todo cada material que utilizamos y también lo que estamos haciendo, ¿verdad? El proceso que estamos haciendo. Entonces, como les mencionaba, el día de ahora más que todo vamos a ver parte de lo que son los tipos las soluciones según su estado, más que todo físico, ¿verdad? Que nos va a ayudar para conocer acerca un poquito más de este tema. Pues sabemos que todas soluciones, más que todo, comprenden en sí lo que es que son mezclas homogéneas o sustancias también disueltas, que son los solutos, en otras sustancias que son presentes en mayor cantidad, que son los solventes, ¿verdad? Por ejemplo, el día de ayer les mencionaba un soluto, que es el agua, y un solvente, que es un soluto que es la sal y un solvente que es el agua. Las soluciones que pueden también clasificarse según su estado físico, ya que ellas presentan lo que es, como por ejemplo, las soluciones sólidas, las soluciones líquidas y las soluciones gaseosas. Las soluciones sólidas, más que todo, pues son como forman toda esa capa o ese proceso de enduramiento, ¿verdad? De ciertos componentes. De igual manera, pues están las soluciones líquidas y los gases, pero eso también lo vamos a ver más adelante. También lo primero que vamos a identificar lo que es una solución química, ya que también las reacciones químicas juegan un papel importante en el tema que vamos a ver ahora, ya que a estas soluciones químicas más que todo se le denomina o también a las disoluciones a una mezcla también homogénea de dos o más sustancias las cuales pueden ser vinculadas entre sí cuando ocurre también un grado que estas pues se modifican o pierden también sus propiedades individuales. Así pues la unión de estas pues ambas sustancias arrojan unas nuevas sustancias con características propias. Es decir, cuando por ejemplo los dos componentes que se dan y son mezclados resultan lo que son más que todo indistinguibles del uno del otro. Por ejemplo, ayer mezclábamos lo que era el alcohol con el agua. Entonces, esos son dos líquidos, ¿verdad? Líquido y líquido. El soluto es un líquido y el solvente es un líquido, entonces se mezclaban y qué sucedía, ¿verdad? Que el alcohol no lo podíamos notar, el agua tampoco se podía notar la diferencia, no como el aceite. El aceite, si nosotros nos recordamos las clases pasadas, también mezclábamos lo que era el aceite y se veía una capa amarilla exactamente arriba del agua
y esta no se podía mezclar. Entonces es ahí también lo que es una solución química, ¿verdad? Estas se mezclan y pues casi que no se puede notar la diferencia de estas dos. De esta manera también pues la disolución resultante de esta mezcla de los dos componentes más que todo tendrán una única fase donde más que todo se describe lo que es el sólido, el líquido y lo que es el gaseoso, a pesar también de la inclusión de los componentes que éstas tienen o tuvieran en la fase distinta, por ejemplo lo que son a disolver el agua, el azúcar en agua. Tantas soluciones, porque por ejemplo el azúcar podría ser más que todo un líquido que se va integrando más que todo en el agua, entonces pues, en el líquido del agua, ¿verdad? Pero esta, por ejemplo, lo que es la sal, el azúcar son sólidos y ya cuando se va mezclando en el agua, si nosotros podemos ver, desaparece y ya no se puede notar lo que es la diferencia del agua con la sal o el azúcar. De igual manera, pues toda solución química presenta como mínimo unos componentes de uno que es disuelto en el otro y que llamamos también soluto, y otro que es disuelto en soluto al que llamamos solvente o disolvente. En el caso también del agua con azúcar, la primera es solvente, ¿verdad? Ya sabemos que es el agua y es el mayor solvente que se conoce y puede más que todo descomponer a casi cualquier soluto que se le puede mezclar a este, no todo, ¿verdad? Pero sí algunas cosas. Y el segundo que es el soluto, ¿verdad? Que es el azúcar o también el, eh, el azúcar o la sal. De igual manera, pues esta capacidad que tienen de formar lo que es soluciones y de ser mezcladas entre sustancias es fundamental para también el desarrollo de nuevos materiales. A pesar que para el entendimiento de estos, pues de las fuerzas químicas que se da, permite lo que es el material juntarse entre sí. Esto también resulta de partículas que tiene interés para los campos de química, también de biología y la geoquímica, entre otras ramas, ¿verdad? Que son importantes y que para más que todo dar explicación acerca de algunos procesos. Por ejemplo, si estos estudios no se habían dado, nosotros no supiéramos cuál es el soluto, cuál es el solvente o por qué estos dos se mezclan, ¿verdad? Entonces, eh, y es importante conocerlas. De igual manera, pues algunas o ciertas características que vamos a tener acerca de estas composiciones, de lo que es más que todo los estados químicos dentro de los solutos y los solventes, que más que todo toda solución química se caracteriza más que todo por ciertos tipos donde los podemos nosotros pues identificar. Por ejemplo, existen por lo general las soluciones químicas pueden caracterizarse por ejemplo el soluto y el solvente no pueden separarse por métodos físicos, por también la decatación, por la filtración o la tamización, ya que son partículas que han construido lo que son enlaces químicos, es decir, en las reacciones químicas, este soluto y el solvente ya no pueden separarse. Si ya se unieron, por ejemplo, en el estado físico ya no se puede, por lo menos la decatación, la filtración o la tamización, que lo vimos en clases pasadas de cómo era este proceso, entonces ya no se puede separar entre sí. Es decir, ya no, por ejemplo, si nosotros mezclamos lo que es el agua y el azúcar, ya no podemos solamente separar el agua y el azúcar y ya nos crea el azúcar pues igual, ¿verdad? Ya tenemos azúcar nuevamente y el agua normal y ya no está dulce. Ya no se puede en esa instancia porque ya se creó y ya se dio, pues, por ejemplo, una solución entre los dos. De igual manera, pues, estas poseen lo que es un soluto y un solvente como mínimo en agua en alguna proporción detectable. Es decir, como sabemos que un soluto, más que todo, pues, eh, tiene sí de más que todo ser el menor proporción.
y el solvente pues más que todo tiene que ser en mayor proporción, ¿verdad? Entonces en ese caso pues los dos tienen que tener también, tienen que ser visibles, tienen que ver si detectado, es decir, no tiene que haber tan poca, por ejemplo, azúcar o sal, o no tiene que haber tan poca agua o mucha excesiva, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, ponemos unos 2 granitos de azúcar o de sal, ni siquiera se van a ver, no se van a poder identificar cuando se estén diluyendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, tienen que ser de la misma cantidad. De igual manera, pues a simple vista no se puede distinguir lo que son sus elementos constitutivos, es decir, en este caso, pues no se pueden ver de qué están constituidos los dos, solamente se ve, por ejemplo, en el caso de, pues en el agua, y nosotros ponemos harina, en este caso sí podemos ver algunas partículas que quedan, ¿verdad? En el agua porque no todas se va diluyendo. Entonces, pero en el agua, en la sal, sí, donde estas partículas son elementos también constituidos y no se pueden distinguir esos elementos que se tienen. De igual manera, pues al combinarse lo que es, pues estas soluciones se pueden, más que todo, como se dice, a simple vista no pueden distinguirse, ¿verdad? De igual manera, pues esas únicamente pueden separar lo que es un soluto y un solvente mediante métodos como lo que es la destilación y la cristalización o la cromatografía. Entonces, en este caso ya se dan procesos más complejos para poder separar este tipo de solutos y solventes, que ya son de forma más que todo especializada para este proceso, ¿verdad? No todos lo pueden realizar y ya son procesos más complejos que se tienen para el separar estos solutos. O sea, en este caso, pues se puede ver lo que es la separación de ciertos solutos como el agua y la sal. Por ejemplo, algunas veces, pues algunos científicos han separado el agua de mar, entonces ya se crea lo que es ya una sal, una agua más pura, ¿verdad? Ya sin tener lo que es la sal. De igual manera, pues se tienen lo que son ciertos tipos de soluciones químicas que nos van a ayudar también a identificar lo que es estos tipos de soluciones que pueden también clasificarse de acuerdo a la proporción que estos tienen entre el soluto y el solvente. Estas también pues denominadas concentraciones. Existen así 4 tipos de soluciones, por ejemplo las diluidas, las concentradas y las saturadas y también las sobresaturadas. Vamos a ver una pequeña parte de estas, ya que por ejemplo lo que son las diluidas, como la cantidad de soluto respecto al solvente, estas son muy pequeñas. Por ejemplo, 1 gramo de azúcar a 200 gramos de agua. Entonces, es mínimo lo que se puede ver del azúcar. De igual manera las concentradas, cuando la cantidad de soluto respecto a lo que es el solvente es más grande, como por ejemplo 25 gramos de azúcar y 100 gramos de agua. Entonces ya el azúcar es bastante grande, ¿verdad? Y a pesar de que este es más que todo un soluto bastante grande, pero, o sea, que se puede diluir fácil, pero siempre, si ustedes pueden ver, siempre tiene que tener uno, tiene que estarlo moviendo para que así ya se mezcle con lo que es el agua. Entonces, esa concentración es grande pues, en este proceso. También se tienen las que son las saturadas, como cuando el solvente no acepta lo que ya más solutos a una determinada temperatura, pues son sus partículas ya no tienen cómo generar lo que es más enlaces. Se dice que en esta es saturada, por ejemplo, en 36 gramos de azúcar a 200 gramos, a 100 gramos de agua a 20 centígrados Celsius. Entonces, si estas dos soluciones se calientan, lo que genera crea lo que es pues nuevos solutos. En este caso, en este tipo de disoluciones o mezclas,
Ya el calor juega un papel importante a esta y hacen que, por ejemplo, el agua pierda ciertos enlaces con el azúcar, aparte que el azúcar tiene bastante gramos, ¿verdad? Entonces esas soluciones son un poquito más complicadas el ser mezcladas. De igual manera las sobresaturadas, que también habremos notado que la saturación, por ejemplo, tiene que ver con la temperatura, pero también eso se debe también al incremento de la temperatura, ¿verdad? Si la temperatura no fuera tan elevada, entonces ya ahí sí se diera una mezcla entre ellas, pues más fácil. Se puede también forzar al solvente a tomar más soluto ordinariamente, pues se obtiene así una solución sobresaturada o saturada en exceso, más que todo, ¿verdad? Y así se somete este a lo que es un calentamiento o un enfriamiento brusco, porque también se puede dar de las dos maneras, ¿verdad? O muy caliente o también es muy helada. Tomará también muchos más solutos que esto podría originar o ordinariamente se podría, ¿verdad? Entonces así al someterse al calentamiento o al enfriamiento también brusco, pues ya esta solución va a tomar más soluto que solvente. De igual manera, pues la concentración química de algunas soluciones es la que describe lo que es la proporción de un soluto, es decir, respecto a lo que es un solvente, a una disolución. Estas magnitudes se pueden también distinguir o se expresan por tipos de unidades, que son más que todo en unidades físicas, las unidades químicas, donde más que todo pues estas se van, más que todo por su peso y su volumen, ¿verdad? Se van integrando entre sí. Por ejemplo, en las unidades físicas, que son aquellas que se expresan por la relación entre el peso y el volumen de lo que es una solución en forma de porcentual o porcentajes, y estos se multiplican por 100, igual a lo que es en las unidades que vimos ayer, que es parte de la concentración de masas. En este caso también se da lo que es esos porcentajes, ¿verdad? Y se puede también distinguir, por ejemplo, porcentaje de peso entre peso, y se expresa un gramo de soluto sobre gramos también de soluciones. De igual manera, el porcentaje de volumen y entre volumen, donde se expresa lo que es más que todo un soluto sobre un solvente. De igual manera, lo que es un porcentaje de peso sobre un volumen, cuando se combina más que todo el peso y el volumen en gramos de soluto sobre también, también en soluciones. Y las unidades químicas, pues aquellas que expresan lo que es un sistema más que todo de unidades químicas, que pueden ser también molaridades, fracciones, molares, que esto también tiene su desglose. Por ejemplo, las molaridades se expresa por la letra M y se expresa en un número también de moles de solutos sobre un litro también de soluciones o kilogramo de soluciones. Y la fracción de un molar se expresa por la letra X y la Y, y en términos también pues de moles de también compuestos, lo que es un soluto y un solvente. En las relaciones que se tiene sobre estos, como lo que son los moles totales, dando una solución más que todo, por ejemplo, X soluciones, dan igual lo que es moles de soluto entre moles de soluto más solvente. Y también si se da solventes, estas se dan moles de solventes entre moles de soluto más moles de solvente. Entonces, y se emplea más que todo contemplando lo que es los solutos y los solventes, se suman y dan un resultado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se crea este proceso de las soluciones químicas y este proceso de concentraciones, ¿verdad? Más que todo los sólidos, líquidos y gaseosos. Pero más que todo, el día también de ahora vamos a ver lo que es parte de las definiciones de cada uno de ellos, ya que es importante el conocer acerca de lo que son las soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. No solamente estos tipos de soluciones químicas, ¿verdad? Ya vimos parte de esta, pero también vamos a conocer lo que es las soluciones
sólidas, líquidas y gaseosas. Primero vamos a identificar lo que son nuestras soluciones sólidas, que más que todo decíamos que son todos aquellos componentes de tipo, más que todo que esas soluciones pueden concentrar lo que son un estado sólido a temperatura ambiente. Por ejemplo, se tenía lo que es el atón, que es una aleación también amplia utilizada para proteger lo que es o producir instrumentos musicales, siendo también formados por una mezcla de 95 a 55% de cobre y de 45 a 5% de zinc. Entonces, este zinc, este cobre y todo esto se mezclan entre sí y como que se calienta, ¿verdad? Para formar lo que es como algo que se diluye, ¿no? Ya no es algo sólido, ya no es algo fuerte, sino que ya está diluido para formar lo que son estos instrumentos, ¿verdad? La persona que maneja este tipo eh, de este tipo de materiales, pues ya le da un molde donde ya crea estos instrumentos musicales como lo que es un saxofón, eh, por ejemplo, también las trompetas y todo eso que se utiliza para poder formar esto, ¿verdad? Entonces ese sólido se utiliza de esta manera. Y las soluciones gaseosas, que más que todo en este caso son todos los componentes gaseosos. Por ejemplo, los más comunes es el aire en el atmosférico, que nosotros no los podemos identificar a simple vista, pero sí sabemos que ahí están. Estos se componen por lo que es aproximadamente 78% de nitrógeno y 20% de gas de oxígeno. Aproximadamente también se tiene 1% de gas de argón y 1% de gas de otro gas, ¿verdad? Que tienen lo que es la atmósfera, como lo que es el dióxido de carbono y también el vapor del agua. Entonces, estas soluciones, por ejemplo, el aire es una solución gaseosa, aunque nosotros no la sentimos, pero muchas veces, por ejemplo, si hemos estado o hemos visto en la televisión cuando sale que el aire es denso, o estamos en una habitación muy cerrada que casi no entra aire, el aire se vuelve un poco denso por lo mismo que hace. Como no los liberan, entonces ya quedan en sí como atrapados, digamos, ¿verdad? En un recipiente y ya sentimos ese aire denso y nosotros pues nos falta lo que es el aire. De igual manera lo que es una solución líquida, donde la solución también líquida tiene por lo menos lo que es uno de los componentes en estado líquido. Por lo general este solvente puede ser de tres formas: las soluciones formadas por gas y un líquido, las soluciones que es formadas por los líquidos y las soluciones formadas por sólidos y líquidos. Pero también más adelante vamos a ver lo que son los sólidos, los líquidos y los gaseosos, formadas por esos tres, más que todo solutos y lo que son solventes. Por ejemplo, lo que son los sólidos por ejemplo, un soluto de sólido, líquido, gaseoso, en un gas, en un soluto de sólido, líquido y gaseoso. Y así vamos a ver también lo que es líquido. En este caso, pues la solución líquida tiene por lo menos uno de dos componentes en lo que es un líquido, por general, lo que es un solvente, y puede también verse de esta forma, por ejemplo, en las soluciones, como les mencionaba, las soluciones formadas por gas y líquido, más que todo en muchas soluciones se da que contiene lo que es gases disueltos en líquidos tales como lo que es el refrigerante o en el agua con gas. De igual manera lo que posee lo que es el agua carbonizada o dióxido de carbono disuelto entre sí, lo que hace que el agua, además del caso del agua en los acuarios, es necesario que haya gas en ellos, de oxígeno disueltos para los peces, ¿verdad? Porque también ellos necesitan. Si nosotros hemos visto en las peceras, tienen como una bomba, que esto siempre está como generando burbujas y es la misma gases que crean que es en el agua. Entonces ya esa será una solución formada por gas y líquido, ¿verdad? Eh, Estos también para que absorban y así sobrevivan, porque también necesitan lo que es el gas para sobrevivir, aunque necesitan más agua, ¿verdad? De igual manera,
por ejemplo, lo que es el agua en el refresco, se puede ver eh, una concentración también de gases. Las soluciones también formadas por los líquidos, que son todos los componentes que son líquidos, por ejemplo, el alcohol etílico vendido también en farmacias y supermercados, que son también, pues, que muchas veces nosotros lo hemos comprado para alguna herida, también estos tienen lo que es un líquido y un líquido, ¿verdad? Como les mencionaba, y la solución también que hicimos los días anteriores, que combinábamos que era alcohol con el agua. De igual manera, lo que es el combustible, que cuya constitución también es en etanol disuelto en agua, entonces ya se crea un líquido en un líquido. De igual manera, lo que son las soluciones formadas por sólidos y líquidos, que más que todo la mayoría de soluciones de la vida cotidiana, principalmente también los que son utilizadas en laboratorios, en química más que todo, son constituidas de solutos sólidos disueltos en líquidos. En la mayoría de veces el agua. En este caso también, por ejemplo, el agua de mar, que poseen sales y varias sales también, no solo una, que es, también incluyen lo que es el cloruro de sodio y la sal también de cocina y disuelto en el agua. Entonces ya se da lo que es un sólido y un líquido, ¿verdad? Ya se va una composición de estos dos. De igual manera, como les mencionaba, vamos a ver parte de lo que son los tipos de los estados, por ejemplo, también los estados del solvente y estados de solución. Podemos ver acá, también podemos identificar algunos en el cuadro. Vaya, vamos a ver primero cómo se combina lo que es más que todo el tipo de líquido en el estado del solvente y en el estado de una solución. Es decir, ya cuando se da una, más que todo, una combinación entre lo que es líquido y sólido, se da lo que es el sal de agua. Porque ya se da una combinación, ¿verdad? Como les mencionaba, el sólido es la sal y el agua ya es nuestro, más que todo solvente, ¿verdad? El líquido, en el líquido se crea lo que es el vinagre, o sea, podemos combinar esas dos soluciones y se va a crear lo que es un vinagre. El líquido y el gas es el agua de vapor. Por ejemplo, nosotros si ponemos a hervir agua, en este caso, ya se dan como pequeñas burbujas, ¿verdad? Si lo hemos notado, estas burbujas pues empiezan como a explotar y se da lo que es ese vapor en el agua. Ya es una combinación entre el líquido y el gas que damos, porque también el gas propano también pues, es parte de estas soluciones, son solutos. El líquido también, pues, por ejemplo, el líquido en el gas también da, o lo podemos observar en lo que es la gaseosa. Cuando nosotros destapamos la gaseosa sentimos como una presión que se da, ¿verdad? En este, más que todo en el bote de la soda. Y si nosotros la agitamos es peor, porque cuando ya está bastante agitada y tratamos de abrirla, esta como que explota. De hecho, he visto algunos experimentos que se ha hecho que muchas veces a unos niños le ponen una pastilla de aspirina a lo que es la soda y es pues lo que hace esto es explotar, pero muchas veces esto hay que tener cuidado porque como son soluciones o por ejemplo la soda es muy fuerte con lo que es la aspirina, entonces esto puede hasta golpear a alguien, ¿verdad? Entonces pues se ha visto casos que también se ha golpeado a alguien con este tipo de experimentos, entonces es mejor no hacerlo. De igual manera, lo que es un sólido y un líquido hace lo que es acero o latón. Y decíamos que, por ejemplo, si se tenía lo que es más que todo estos componentes, de lo que es un sólido, dando también origen a nuevos, por ejemplo, el acero y el latón. El sólido y el líquido también se puede dar como amalgama de oro o también las placas dentales. Cuando, por ejemplo, alguien necesita placa de acero, lo que hacen es diluir lo que es ese tipo de componentes como la amalgama de oro o de plata, y estos lo diluyen y crean un molde donde ya se hacen también los rellenos dentales y todo eso, ¿verdad? También el sólido en gas que se da la oclusión, es decir, ya se da pues un componente de espeso, ¿verdad? En este caso.
y lo que son los gases y los gases. Por ejemplo, los gases en el sólido, que será la naftalina, el gas en líquido, que se va el vapor del agua, que ya es más, sí, pues, por ejemplo, ya se dan componentes como de los gases, y el gas que da será el gas propano, que creo que todos lo tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Y todos lo hemos visto, quizás hasta lo hemos olido, que es como un gas espeso también. Así que esos son tipos más que todo de los estados de nuestros componentes, ¿verdad? Y espero que hayamos entendido pues este tema acerca de los tipos de soluciones según sus estados físicos, lo cual ya dijimos que es el líquido, sólido y gaseoso, y que forman esto al combinarse entre sí. Así que es todo por el día de ahora y pues nos vemos un nuevo día. Gracias y buen día.